¿Te has dado cuenta de que todas las grandes narrativas religiosas se desmoronan cuando se confrontan con documentos históricos reales? Prepárate, porque en los próximos minutos conocerás la tesis que desafía 2000 años de tradición. La idea de que Jesús nunca fue crucificado y que la versión oficial sobre su muerte fue construida mucho tiempo después, editada, filtrada y moldeada para servir a un propósito político. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría conspirativa barata, sino un análisis frío de registros olvidados, textos suprimidos y contradicciones que la Iglesia prefirió enterrar. Este vídeo es tu oportunidad de ver lo que siempre ha estado oculto a plena luz del día. Antes incluso de hablar de Roma, cruces y verdugos, debemos afrontar lo que casi nadie se atreve a admitir. Las pocas fuentes antiguas que mencionan la crucifixión son frágiles, tardías y están llenas de lagunas. No hay testigos oculares, no hay documentos de la época, no hay registros romanos que confirmen la ejecución de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y si la ausencia de estos registros no te ha molestado hasta ahora, tal vez sea porque nunca te han presentado el tamaño del vacío histórico que esto abre. Por lo tanto, la propuesta aquí es simple: reconstruir los hechos solo con lo que realmente existe. Textos, fechas, manuscritos, discrepancias internas de los evangelios y documentos oficiales del Imperio Romano. Nada más que eso. Y cuando hacemos esto, surge un escenario completamente diferente al que nos enseñó la catequesis. Un escenario en el que la crucifixión puede no haber ocurrido y en el que la narrativa de la muerte de Jesús puede haber sido solo una herramienta para consolidar la autoridad teológica. Lo más intrigante es que en los primeros siglos del cristianismo existían corrientes enteras, grandes grupos, no pequeñas sectas, que afirmaban explícitamente que Jesús no murió en la cruz. Algunos decían que fue sustituido por otro hombre. Otros afirmaban que simplemente no podía morir, porque su naturaleza era demasiado espiritual para sufrir. Estas líneas de pensamiento no eran marginales, sino comunes, influyentes y ampliamente discutidas entre los primeros seguidores. Y aquí está la primera fisura que nunca olvidarás. Si tantos cristianos primitivos no creían en la crucifixión, ¿por qué esa versión se convirtió en la historia oficial? ¿Y qué se borró para que prevaleciera esa narrativa? Cuando observamos los evangelios de forma crítica, sin devoción, lo que salta a la vista no es la fe, sino la inconsistencia. Cada evangelio describe la muerte de Jesús de una manera diferente. Horarios que no coinciden, diálogos que no existían en las otras narrativas, reacciones divergentes de las autoridades romanas e incluso detalles contradictorios sobre el comportamiento de la multitud. Si estos textos se presentaran en un tribunal moderno, serían descartados instantáneamente. Sin embargo, durante siglos se han tratado como registros históricos fiables. Otro problema que rara vez se menciona es la ausencia total de registros romanos sobre la ejecución. Los romanos documentaban todo, especialmente las ejecuciones de agitadores políticos. Judea era una región explosiva, vigilada de cerca. Aún así, no hay un solo documento oficial de la época que mencione la muerte de un predicador llamado Jesús. Esto por sí solo no prueba nada, pero plantea una pregunta incómoda. ¿Hubo alguna crucifixión que registrar? Además, los historiadores señalan que la crucifixión descrita en los evangelios no sigue el patrón romano. Los romanos eran brutales, directos y meticulosamente organizados en la aplicación de la pena. La narración bíblica, sin embargo, describe un proceso lleno de permisos, dudas, vacilaciones e incluso la participación del pueblo, algo completamente incompatible con la práctica militar del Imperio Romano. Es como si la historia se hubiera moldeado más para transmitir un mensaje teológico que para relatar un hecho. Otra pista surge cuando analizamos los primeros movimientos cristianos. Muchos grupos defendían que Jesús no murió, sino que ascendió vivo.
Otros afirmaban que la crucifixión era solo una metáfora, y hay textos gnósticos completos que describen a Jesús riendo durante la supuesta ejecución, afirmando que no era él quien sufría. Estas ideas solo fueron prohibidas siglos más tarde, cuando la Iglesia decidió establecer una narrativa única y conveniente. Y antes de continuar, quiero que comentes aquí abajo la frase «No todo lo que se cuenta sucedió». Escríbelo exactamente así. Veamos cuántas personas están realmente cuestionando la historia que siempre han aceptado como verdad. Cuando analizamos los documentos que han sobrevivido de la época, nos damos cuenta de un detalle que nadie menciona. El cristianismo primitivo no tenía una narrativa unificada sobre la muerte de Jesús. Cada comunidad contaba una versión diferente, a menudo incompatible con las demás. Algunos textos decían que Jesús tenía un cuerpo físico, otros defendían que era solo una manifestación espiritual, y lo más sorprendente, varios escritos antiguos afirman claramente que no murió, que solo parecía morir, o que alguien ocupó su lugar en el momento de la ejecución. Entre estos textos, uno de los más intrigantes es el Segundo Tratado del Gran Set, encontrado en Nag Hammadi. En él, Jesús dice que fue otro hombre, y no él, quien sufrió en la cruz. No se trataba de una invención marginal. Esta visión era compartida por corrientes enteras del pensamiento cristiano primitivo. Para estas comunidades, la crucifixión era una narrativa simbólica creada para transmitir un mensaje espiritual, no un acontecimiento histórico literal. Otra fuente igualmente incómoda es el texto conocido como Apocalipsis de Pedro, en el que el propio Pedro relata haber visto a Jesús sobre la cruz, riendo, mientras otro hombre moría en su lugar. Aunque estos textos fueron descartados del canon oficial, circularon ampliamente entre los primeros seguidores. En otras palabras, hubo una disputa real sobre qué versión de la historia debía prevalecer. Cuando estudiamos cómo se borraron estas discusiones, vemos que la victoria de la narrativa de la crucifixión no tuvo que ver con la veracidad, sino con el poder. La Iglesia institucional necesitaba una historia fuerte, central, cargada de emoción y capaz de unificar comunidades divergentes. La imagen del mártir que derrama su sangre era perfecta para ello, mucho más eficaz que la noción abstracta de un maestro espiritual que trasciende sin sufrimiento físico. Y aquí surge la duda que no se le va de la cabeza a quien estudia este periodo sin filtros. Si la versión oficial de la crucifixión era solo una entre varias, ¿por qué precisamente esa ganó? ¿Qué había en ella que respondía mejor a los intereses de quienes estaban al mando? Para entender por qué la crucifixión se convirtió en la historia dominante, debemos observar el contexto romano. Roma controlaba territorios vastos, inestables y culturalmente diferentes. Para mantener el orden, el imperio necesitaba religiones que ayudaran a pacificar a las poblaciones, no movimientos espirituales que fomentaran el cuestionamiento, la autonomía moral o las múltiples interpretaciones de la realidad. La narrativa del sacrificio perfecto era un instrumento poderoso para crear cohesión y sumisión emocional. Además, la crucifixión como evento central permitía algo extremadamente conveniente: convertir a Jesús en un mártir político cuya muerte supuestamente fue parte de un plan divino. Esto impedía que los seguidores vieran su muerte, si es que realmente ocurrió, como un fracaso político o como resultado de las tensiones sociales normales de la época. Al reescribir la muerte como un sacrificio, la Iglesia evitaba las críticas internas y fortalecía la autoridad de los líderes religiosos. Otro punto que rara vez se discute es cómo los evangelios se escribieron décadas después de los supuestos acontecimientos. Cuanto más tiempo transcurre entre el hecho y el relato, mayor es la probabilidad de reconstrucción narrativa, errores de memoria, añadidos teológicos y ajustes ideológicos.
Esto explica por qué los detalles de la crucifixión se amplían progresivamente en las versiones posteriores, como si se fueran moldeando poco a poco para encajar en una agenda específica. Al mismo tiempo, la historia de la crucifixión ayudó a la Iglesia a crear una estructura de culpa y redención extremadamente eficaz para controlar el comportamiento. La idea de que alguien murió por ti es emocionalmente poderosa, difícil de cuestionar y perfecta para generar fidelidad. Las narrativas simbólicas cobran fuerza precisamente porque apelan a las emociones primitivas y no a la lógica o la evidencia histórica. Y aquí viene el siguiente punto que te hará pensar. Si el drama de la crucifixión fue tan útil en términos psicológicos, políticos y sociales, ¿se adoptó porque sucedió o porque funcionaba? Cuando observamos el papel de Pilato en la narrativa cristiana, encontramos un punto que ningún historiador serio puede ignorar. La descripción bíblica simplemente no concuerda con el comportamiento real de un gobernador romano. Pilato era conocido por su brutalidad, rigidez e intolerancia con cualquier forma de desorden. Los documentos históricos muestran que no dudaba en ejecutar a los rebeldes sin vacilar, y mucho menos en pedir la opinión de la multitud. Sin embargo, en los evangelios vemos a un Pilato casi dócil, vacilante, lavándose las manos y preguntando a la población qué debía hacer. Esta representación es tan improbable que ya sería suficiente para levantar sospechas sobre la veracidad del episodio. Además, los romanos no necesitaban la aprobación popular para ejecutar a alguien. La idea misma de el pueblo eligiendo entre Barrabás y Jesús nunca existió como práctica judicial en Roma. Nada similar aparece en ningún registro romano ni en las descripciones de otros autores de la época. Esta escena, aunque dramáticamente eficaz, parece haber sido creada para reforzar la idea de la culpa colectiva de los judíos, algo muy conveniente para consolidar la identidad cristiana como separada del judaísmo naciente. Otro punto muy problemático es la descripción de la flagelación y la posterior crucifixión en el mismo día. Históricamente, esto no tenía sentido. Los romanos no flagelaban hasta el extremo a quienes pretendían crucificar, ya que el condenado podría morir antes, lo que restaría impacto público a la ejecución. La crucifixión era un ritual de humillación prolongada, no un acto precipitado como se narra. La incompatibilidad entre el procedimiento real y el procedimiento descrito en la Biblia sugiere que la narración servía más al drama emocional que a la realidad histórica. Los propios detalles del juicio son incoherentes. Las reuniones del Sanedrín por la noche estaban prohibidas. Se evitaban las detenciones en fiestas importantes. Las ejecuciones durante el periodo de Pascua eran improbables, debido a la tensión social. Nada de esto parece haber importado a los autores de los evangelios, que escribían con la intención de transmitir un mensaje religioso, no un relato legal preciso. Y cuando juntamos todas estas inconsistencias, surge una pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta. Si el juicio de Jesús no sigue ningún patrón jurídico de su época, ¿realmente ocurrió tal y como se describe? La crucifixión en sí misma presenta problemas tan profundos que incluso los estudiosos religiosos admiten la fragilidad del relato. La Biblia afirma que Jesús fue clavado a una cruz, pero las excavaciones arqueológicas muestran que la mayoría de los crucificados eran atados, no clavados. Clavar requería procedimientos específicos, y los romanos no perdían el tiempo con eso, a menos que quisieran prolongar aún más el sufrimiento, lo que los evangelios no describen en detalle. Además, el método exacto de crucifixión variaba mucho, y nada garantiza que la versión cristiana represente un patrón histórico fiable. También es extraño que los evangelios afirmen que el cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz el mismo día. Los romanos solían dejar a los condenados expuestos durante días, tanto como advertencia pública como por desprecio,
especialmente a aquellos que se consideraban subversivos. Retirar el cuerpo rápidamente, y más aún a petición de los líderes locales, era extremadamente improbable. Sin embargo, para la narrativa cristiana, era esencial que se retirara el cuerpo para permitir la historia de la resurrección. Una vez más, el drama espiritual parece haber prevalecido sobre la lógica histórica. Otro punto que se ignora es que la tumba que José de Arimatea ofreció a Jesús era algo reservado para personas de muy alta posición social. Los condenados a la crucifixión eran enterrados en fosas comunes, sin honores, sin cuidados y sin ceremonias. La idea de que un hombre supuestamente considerado una amenaza política recibiera un entierro digno contradice todo lo que sabemos sobre la práctica romana. Esto refuerza la sospecha de que la historia se construyó con elementos simbólicos y no con hechos verificables. Y aún hay discrepancias entre los propios evangelios sobre lo que sucedió después de la supuesta muerte. ¿Quién estaba allí? ¿Quién vio la tumba? ¿Cuántas mujeres fueron? ¿Qué ángel apareció? Cada evangelio cuenta algo diferente. Si todo esto hubiera sido presenciado por personas reales, ¿por qué las versiones no coinciden ni siquiera en los puntos básicos? Esta divergencia muestra un claro proceso de construcción narrativa, no un registro directo de los acontecimientos. Y es precisamente esta brecha entre lo que debería haber sucedido y lo que se narra lo que abre la siguiente gran pregunta. Si el escenario de la crucifixión no resiste el examen histórico, ¿qué le sucedió realmente a Jesús en aquellos días? Cuando nos alejamos de la narrativa religiosa y analizamos históricamente lo que podría haber sucedido, una hipótesis cobra fuerza entre varios estudiosos seculares. Es posible que Jesús simplemente no fuera ejecutado, no porque fuera divino, sino porque tal vez nunca fue una prioridad para Roma. La verdad es que, en aquella época, los predicadores itinerantes eran comunes y la mayoría no recibía ninguna atención por parte de las autoridades romanas. El imperio solo actuaba cuando alguien representaba un riesgo político real, y no hay pruebas sólidas de que Jesús tuviera ese impacto antes de que supuestamente ocurriera su muerte. Otro punto relevante es que los evangelios describen a Jesús atrayendo a multitudes gigantescas, pero esto contradice el hecho de que prácticamente ningún historiador contemporáneo menciona su existencia. Autores como Filón de Alejandría, que vivía precisamente en la región y registraba cualquier mínimo disturbio religioso, nunca mencionan a Jesús. Esto es extremadamente extraño, considerando que incluso los pequeños profetas locales eran mencionados cuando causaban disturbios. La ausencia de registros sugiere que su figura pudo haber sido engrandecida posteriormente. También es posible que Jesús fuera arrestado por un motivo menor, liberado inmediatamente después, o incluso que escapara a otra región. Esto explicaría por qué diferentes grupos cristianos primitivos afirmaban que vivió después de la supuesta crucifixión, caminando por el desierto, enseñando y desapareciendo de Judea, no como un espíritu, sino como un hombre vivo. Estas versiones no eran metáforas. Muchos seguidores del siglo I las entendían literalmente. La reconstrucción histórica también indica que es posible que Jesús simplemente sobreviviera al intento de ejecución, si es que realmente ocurrió. Existen registros romanos de crucificados que fueron retirados aún con vida cuando algún influyente intercedió por ellos. Esto no era habitual, pero tampoco imposible. Y si Jesús sobrevivió, eso habría alimentado precisamente el tipo de narrativa sobrenatural que surgiría más tarde como resurrección. Y ante tantas posibilidades, surge la pregunta que inquieta a cualquier estudioso honesto. Se eligió la versión final de la historia no porque fuera verdadera, sino porque era la más conveniente para convertir a un predicador marginal en un símbolo universal.
Otro hecho fundamental para entender lo que pudo haber sucedido son las disputas internas entre los propios seguidores de Jesús después de su muerte, o supuesta muerte. Los primeros grupos no se ponían de acuerdo. Algunos decían que Jesús era humano y mortal, otros decían que era un espíritu y que nunca podría sufrir. Algunos afirmaban que había muerto y resucitado, otros que simplemente había sido visto vivo días después, sin ningún elemento sobrenatural. No había consenso, y cada comunidad defendía su propia versión con convicción. Estas divergencias se hicieron tan fuertes que, en algunos casos, los grupos cristianos llegaron a excomulgarse mutuamente siglos antes de que se consolidara la Iglesia. Estos conflictos muestran claramente que al principio no existía una historia oficial. Había varias que se enfrentaban entre sí. Esto por sí solo ya refuta la idea de que la crucifixión fue un acontecimiento unánime o universalmente aceptado. Si fuera un hecho incontestable, ¿por qué tantos grupos rechazarían precisamente este punto? También es importante darse cuenta de que muchos de los textos que negaban la crucifixión fueron eliminados por decisiones políticas y no teológicas. Cuando el Imperio Romano comenzó a apoyar el cristianismo, resultó ventajoso seleccionar solo una versión de la historia, la que fortalecía la estructura, el poder y el control moral. Las demás narrativas fueron tildadas de herejía y destruidas en masa. Pero antes de eso circulaban ampliamente, eran respetadas y tenían seguidores en toda la región mediterránea. Con el paso de los siglos, la versión más conveniente se convirtió en la versión oficial. Y lo más irónico es que muchos de los cristianos que creían que Jesús no fue crucificado, existieron mucho antes de la Iglesia institucional. Es decir, la creencia original de varios grupos se parecía más a la que estamos discutiendo ahora que a la doctrina que se impuso posteriormente. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que tiende a causar incomodidad a cualquiera que investigue este período sin miedo a enfrentarse a conclusiones incómodas. Si la historia que conocemos fue la ganadora de un conflicto político, ¿qué fue exactamente lo que se borró en el proceso? Cuando analizamos los primeros siglos después de los acontecimientos, nos damos cuenta de que el cristianismo no se consolidó gracias a un acontecimiento milagroso, sino a través de un largo proceso de disputa, edición y supresión de ideas. Los textos que sobrevivieron no son necesariamente los más antiguos, sino los más convenientes para la estructura religiosa que se estaba formando. Muchas narrativas alternativas fueron destruidas y otras fueron etiquetadas como herejías para evitar que compitieran con la versión oficial de la crucifixión. Los manuscritos descubiertos en el último siglo revelan que había una impresionante diversidad de interpretaciones sobre quién era Jesús y qué le sucedió. Algunas describen a un Jesús que nunca sufrió físicamente, otras narran una figura más cercana a un líder filosófico, y algunas incluso niegan por completo cualquier tipo de muerte violenta. Esto muestra que el cristianismo no nació con una doctrina central, sino con una caótica multiplicidad de ideas en conflicto. Esta multiplicidad fue sustituida gradualmente cuando la Iglesia comenzó a institucionalizar su narrativa. La crucifixión resultó útil porque reforzaba la teología de la culpa, la redención y la sumisión, además de ser emocionalmente poderosa. Una historia fuerte necesitaba un sacrificio fuerte, y cuanto más se difundía esta idea, más desaparecían las otras versiones, no por falta de credibilidad, sino por falta de poder político para sobrevivir. Otro indicio de que la historia oficial fue construida es la forma en que se organizaron los textos. Los evangelios no fueron elegidos por ser más veraces, sino por alinearse con la narrativa que los líderes deseaban consolidar. Varias versiones contradictorias fueron descartadas, no porque fueran erróneas, sino porque dificultaban la unificación de la fe. Esto deja claro que la historia de la crucifixión fue moldeada por intereses humanos, no por hechos irrefutables. Y aquí surge la pregunta que da paso a la siguiente revelación.
Si los líderes cristianos tuvieron que borrar versiones enteras de la historia para que prevaleciera la crucifixión, ¿qué nos dice eso sobre la fragilidad de la narrativa oficial? A medida que avanzamos en el análisis histórico, nos damos cuenta de algo aún más revelador. La narrativa de la crucifixión sirvió perfectamente para conectar a diferentes públicos y culturas de la época. Los griegos entendían la idea de un Dios que sufre. Los judíos reconocían las tradiciones del martirio. Los romanos estaban acostumbrados a la figura del líder injustamente tratado convertido en símbolo. La historia de la cruz funcionaba como puente cultural, no porque fuera real, sino porque era eficaz. También es importante considerar que, para construir una religión duradera, era necesario un acontecimiento memorable que pudiera celebrarse anualmente, recordarse visualmente y narrarse fácilmente de generación en generación. La crucifixión encaja perfectamente en este perfil, un acontecimiento brutal, emotivo y cargado de simbolismo. Este tipo de narrativa es perfecta para crear una identidad colectiva y garantizar la supervivencia de una doctrina. Si lo observamos bien, la resurrección es otro punto problemático. No hay testigos directos, y los relatos de los evangelios no coinciden. Cada versión cuenta algo diferente, como si los autores estuvieran tratando de llenar lagunas que nunca fueron respondidas. La inconsistencia no sería tan grande si se tratara de un evento realmente presenciado. Esta falta de uniformidad refuerza la idea de construcción literaria, no de historicidad. Por eso, muchos historiadores seculares defienden que la crucifixión fue una narrativa elegida porque daba sentido al movimiento cristiano, no porque reflejara un hecho concreto. La muerte en la cruz centraliza, dramatiza y amplifica la figura de Jesús, y transforma su mensaje en algo más fácil de controlar políticamente. Las narrativas simples y emocionalmente fuertes tienden a prosperar, mientras que las complejas y divergentes se pierden en el tiempo. Y antes de pasar a las próximas revelaciones, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Esto marca la diferencia para que más personas tengan acceso a este contenido y para que sigamos profundizando en temas que casi nadie se atreve a discutir. Al explorar los entresijos de la formación de la narrativa cristiana, nos damos cuenta de que lo que hoy llamamos verdad revelada ha sufrido profundas transformaciones a lo largo de los siglos. Lo que comenzó como un conjunto de relatos fragmentados, transmitidos oralmente, se convirtió en un sistema teológico rígido y altamente controlado. La crucifixión, en particular, se reformuló innumerables veces para adaptarse a las necesidades doctrinales de cada período. Los cambios no fueron pequeños, implicaron adiciones de detalles, ajustes emocionales e incluso la introducción de diálogos que nunca podrían haberse registrado en esa época. Los concilios posteriores reforzaron esta tendencia. Todo lo que no encajaba perfectamente en la narrativa deseada fue eliminado. Lo que era demasiado literal, demasiado simbólico o demasiado divergente se descartaba rápidamente. Así, la historia fue recortada hasta que solo quedó un modelo perfecto y conveniente. Es como si la crucifixión se hubiera moldeado no solo como un acontecimiento religioso, sino como un producto editorial diseñado para sobrevivir al paso del tiempo. Otro aspecto revelador es que, contrariamente a la creencia popular, la mayoría de los cristianos de los primeros siglos no tenían acceso a los evangelios. Dependían de relatos orales que variaban según la región, el líder local y las interpretaciones personales de cada comunidad. Esto significa que la forma en que se contaba la crucifixión evolucionó según los intereses, las disputas internas y las tensiones políticas. No existía un texto sagrado fijo, había versiones. Los gobernantes también se dieron cuenta rápidamente del potencial político de la narrativa del sacrificio. Una población que cree que el sufrimiento es una virtud y que la obediencia es devoción,
se vuelve más fácil de controlar. Por eso, la cruz se convirtió en un símbolo central, no solo como símbolo religioso, sino como instrumento psicológico. Cuando una idea es lo suficientemente fuerte como para enseñar que morir por una causa es noble, se vuelve valiosa para quienes desean la estabilidad social. Y entonces llegamos a una conclusión incómoda. Todo indica que la crucifixión no se convirtió en el eje del cristianismo porque describía un hecho histórico, sino porque era el elemento perfecto para consolidar el poder, la identidad y el dominio cultural. Si desmontamos la historia de la crucifixión en sus componentes esenciales, documentos, relatos, contradicciones, ausencias y disputas, surge un cuadro totalmente diferente al presentado por la tradición religiosa. No vemos un acontecimiento evidente, probado, incuestionable. Vemos una construcción literaria hábilmente editada, reforzada y repetida hasta parecer una verdad absoluta. Vemos un conjunto de narrativas concurrentes, moldeadas por necesidades políticas y emocionales que no tienen nada que ver con hechos verificables. Al mismo tiempo, al observar las corrientes cristianas primitivas que rechazaban la crucifixión, nos damos cuenta de algo aún más importante. Había espacio para una interpretación del cristianismo que no dependía de la muerte, la culpa y el sacrificio. Para muchos seguidores originales, Jesús era un maestro vivo, un líder espiritual, alguien cuyas enseñanzas eran más importantes que cualquier narrativa de martirio. Esta visión fue suprimida porque debilitaba el sistema doctrinal que dependía del drama de la cruz. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que la pregunta principal no es ¿fue crucificado Jesús?, sino ¿por qué necesitamos tanto creer que lo fue? Quizás la respuesta esté en la tendencia humana a convertir a los líderes en mártires, las historias en dogmas y las metáforas en verdades literales. Una historia impactante genera más seguidores que un relato ambiguo, y la crucifixión fue, sobre todo, una historia impactante. El impacto de esta narrativa en la cultura occidental es gigantesco. Gobiernos, guerras, sistemas morales y estructuras sociales enteras se han moldeado en torno a la idea del sacrificio redentor. Pero si esta base es cuestionable, y todo indica que lo es, entonces la herencia cultural que hemos recibido también debe reinterpretarse. Cuestionar la crucifixión no es solo cuestionar un acontecimiento religioso, es cuestionar uno de los pilares simbólicos del mundo moderno. Y al final, queda una verdad que pocos se atreven a afrontar. Tal vez Jesús nunca fue crucificado. Tal vez la cruz sea solo la versión que prevaleció. Y si eso es cierto, entonces lo que acabas de descubrir cambia no solo la historia, sino la forma en que entiendes todo lo que te han enseñado desde la infancia.